Hola, ay, ya se me escucha. Vamos a ir empezando con los podcasts, que va a haber diferentes categorías, así que podéis ir acercándoos aquí si queréis escucharnos, que va a ser muy interesante porque vamos a empezar con una sección en la que hablaremos de vivienda y salud mental. Vamos a hablar también de la participación de los jóvenes, su unión en la democracia, y van a haber diferentes participantes. Y además luego tenemos una sección muy graciosa de aplausómetro, así que por favor, iros acercando. Luego si queréis podéis ir participando en las actividades. Y vamos a empezar con la sección en la que hablaremos de vivienda y de salud mental, dos cosas que ahora mismo nos están atravesando un poquito a todos. Así que tenemos a dos maravillosos intervinientes. Ana, Bronte, pasen ustedes. A ver, me voy a sentar aquí. Ahí, tenéis un micro para los dos, ¿vale? Bueno, lo primero que os voy a pedir es que os presentéis un poco vosotros, porque, bueno, como he dicho, vamos a hablar de dos temas que son ahora mismo fundamentales y que ocupan las conversaciones de todos los jóvenes, pero también de toda la población, que son la salud mental y la vivienda. Así que, bueno, me gustaría que contaseis un poco quiénes sois y cómo habéis acabado en estos proyectos y, pues, difundiendo también contenido respecto a la vivienda y a la salud mental. ¿Quieres empezar? Venga, pues empiezo yo, que tengo el micro. Bueno, a ver, pues yo soy Brontes Bien en Instagram, hablo de cosas modernistas en general, pero cuando hablas de arquitectura tienes que hablar de urbanismo, y cuando hablas de urbanismo tienes que terminar hablando de la situación de la vivienda y la situación de las ciudades, que al final creo que es súper importante. Y luego al final, cuando eres un creador de contenido abiertamente marica, todo lo demás viene. La homofobia, el odio, sí, y todo este tipo de cosas. Entonces al final o te politizas o te politizas. Yo ya estaba politizada de antes, pero abiertamente, ¿no? Entonces yo creo que, ya que vengo también a hablar de vivienda aquí con salud mental también, creo que es bastante lógico, ¿no? Hablo de casas bonitas, pero ojalá todo el mundo tenga derecho a una casa bonita también, o a una casa a secas. Sí, parece una locura decir eso ahora mismo, en plan, totalmente, tener derecho a una casa, a un techo. Pero bueno, estamos en esas, ¿no, Ana? Literal. Y nada, yo soy Ana, vengo de Vallecas, espero que este calor no me haga ser más tonti de lo que suelo ser. Trabajo en el ámbito de la cultura, que esto es como importante ubicarlo, también en el de la participación ciudadana, y entre otros coordino un proyecto que se llama Locus, con un asterisco, con el que exploramos la relación entre cultura y salud mental desde una perspectiva crítica y comunitaria. Y de esto de lo comunitario, pues creo que va a haber alguna pregunta que me va a ir por ahí, así que luego, si acaso, cuento más. ¿Y cómo llego a este mezcladillo? Pues bueno, por una mezcla de motivos personales, profesionales y también políticos, y del ver como muchas personas de mi generación, bueno, pues que había muchísima gente atravesada por problemas de salud mental, y cómo desde fuera, ¿no?, las instituciones las instituciones y la sociedad general, por ende, bueno, nos animaban como a tratar esto como un problema o como un síntoma individual más que como uno colectivo, en el que parecía que la única forma como de gestionarlo era como, bueno, autogestionando tus emociones o yendo a terapia, en vez de haciendo que la gente pueda vivir en casas bonitas, ya ni siquiera comprársela, pero vivir en ellas. Y bueno, pues aquí estamos, @Proyecto Locus en Instagram, intentando poner un asterisco a esta conversación sobre cultura y salud mental, a ver qué pasa. Sí, porque es muy necesario también entender lo que nos sucede, ¿no? Y me gustaría empezar contigo, Ana, lo siento que te voy a interpelar otra vez, porque algo que me da muchísima rabia es que hay una narrativa muy fuerte, tanto en redes sociales como en las conversaciones, y especialmente de algunos creadores, escritores, psicólogos, psiquiatras, de individualizar totalmente la salud mental, pero además desde una autoayuda de muy mal gusto, ¿no? De, pues bueno, si tú tienes problemas, levántate a las 7 de la mañana en tu piso alquilado por 1.000 euros, que tiene 10 metros cuadrados, y ponte a bailar, que se va a solucionar todo, y sonríe muchísimo a la vida, porque así te va a ir muy bien, y todos tus problemas de salud mental, pues al final eso es culpa tuya y tienes que solucionarlo comprándote mis 51 libros de autoayuda que ahora están muy de moda, y se nos olvida siempre toda la situación social y económica que atraviesan todas las personas, y especialmente ahora mismo los jóvenes. ¿Qué nos estamos dejando fuera cuando explicamos la salud mental como un problema individual?
pues nos estamos dejando fuera casi todo lo que la condiciona. Me he puesto aquí como una pequeña lista. La vivienda, la precariedad laboral, la desigualdad, pandemias que nos pillan de improviso, soledad no deseada, racismo, machismo, LGTBIQ+, fobia, generaciones enteras educadas en la más absoluta insensibilidad emocional, que esto nos sonará de algo más de una y de une, secretos a voces dentro de las familias, memorias históricas silenciadas, traumas colectivos, genocidios que estamos viendo en directo desde nuestros teléfonos, ¿no? Como que, bueno, nos preguntamos constantemente qué le puede pasar a una persona o qué lleva a una persona como a sufrir tanto sufrimiento, valga la redundancia, y a veces como a tomar acciones frente a ello que pueden llamar como la atención, pero no nos preguntamos como qué le está pasando al mundo que habita esa persona. Por eso te decía antes que traería lo comunitario de vuelta. Hay un marco bastante interesante que es el de la salud comunitaria y entre otras cosas se dice como que el código postal influye más en nuestro estado de salud que nuestro código genético. Y no se dice por decir, ¿no? Sino como que los datos, los argumentos como que apuntan hacia allí. Por ejemplo, la esperanza de vida, si vienes de un barrio pobre en comparación a un barrio rico, desciende 10 años, ¿no? Es decir, por el hecho de como yo ser del distrito más vulnerabilizado de Madrid, Puente de Vallecas, o de como mucha gente que está hoy aquí por ser del extrarradio de Madrid, de Fuenlabrada, tenemos 10 años menos de esperanza de vida que otras personas que vienen de zonas como menos vulnerables o más privilegiadas. Y esto tiene consecuencias sociales que afecta como muy claramente en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad. Por eso desde Locus nos preocupa que este malestar se limite a que tenemos como que cuidarnos mejor, pensar en positivo. Pensaba cuando has hecho tu lista en esta cosa del triángulo de la tristeza, de ponte botox en el triángulo de la tristeza, ¿no? En medio del entrecejo, para que tu cerebro piense que tú no te enfadas y que tú no estás triste. Y entonces, bueno, como que al final hay como una capitalización también como muy fuerte de todo esto. Y entonces esto se nos invita como a gestionar nuestro propio malestar como si fuéramos duendecillos del bosque, pero a mí lo que me apetecía como preguntarnos en el día de hoy es por qué no se nos invita a preguntarnos qué es y quiénes son los que están produciendo estas condiciones de vida que nos lleva como a convivir con unos niveles de malestar que hablando de juventud pues afectan a muchas cosas, ¿no? Desde la pandemia los intentos autolesivos han subido un 150%, por ejemplo. En las aulas casi el 75% de los chavales están atravesados por problemas de salud mental. Cada 2 horas y media se suicida una persona en España, ¿no? Como suceden cosas y no se está hablando de ello, y se está hablando pues de todos estos libros de autoayuda, todas estas cositas que suponen como un dinerito. Sí. Y si eres pobre pues te jodes. Sí, o sea, es una capitalización total de la salud mental que al final se convierte en un privilegio como en la vivienda. Y Vironte, se habla muchísimo de las ciudades del centro, que por supuesto hay que hablar de ellas, de Madrid y Barcelona, por ejemplo, respecto a la vivienda, pero en los barrios también nos encontramos situaciones de extrema alerta con las viviendas. Aquí en Fuenlabrada, yo soy de aquí, y te encuentras pisos, alquileres 1.000 y pico euros, o sea, un piso en Fuenlabrada, que tardas en llegar hasta el centro y que son pisos que son viejos, o sea, es una absoluta barbaridad. O sea, mis amigos, ninguno está independizado, pero tampoco tiene esperanzas de hacerlo a corto plazo. Solo los que, claro, vienen de fuera y no les queda otra que compartir piso, pues eso, con 4 personas que no conocen de nada, y o tienes suerte o estás condenado, ¿no? Y incluso muchísima gente también que se está yendo hasta Toledo a vivir, aumentando ese tiempo que dedicamos a ir hasta el trabajo porque siguen viviendo en Madrid, pero no les queda otra opción. ¿Cómo está afectando la situación de la vivienda a barrios y ciudades como Fuenlabrada?
Claro, aquí esta es la pregunta que explica por qué la ley de vivienda no puede ser de aplicación autonómica. O sea, esto es claro. O sea, al final el tema de la vivienda es un todo que viene de muchos factores, sobre todo también de la situación laboral que tenemos en este país, bajos sueldos, etcétera. Si los sueldos subieran al mismo precio que los alquileres y las compraventas, quizás no estaríamos hablando de este tema. Pero claro, al final, si los vecinos del centro de Madrid, que quizás es los que entendemos que por naturaleza deberían estar más preocupados por el turismo, no se tuvieran que ir de sus barrios, no ocuparían los barrios de la periferia del centro. O sea, San Martín, Chamberí, Puerta del Ángel, todos estos barrios donde el problema empezó a saltar antes, ¿no? Si los vecinos de Puerta del Ángel no se hubieran tenido que ir por culpa de los vecinos del centro, quizás en Fuenlabrada no estaría pasando esto. Y los vecinos de Fuenlabrada también se tendrán que ir. ¿Y se tienen que ir a dónde? A Toledo. Entonces en Toledo tienen este problema. Y los vecinos de Toledo se irán a Illescas o a donde sea, ¿no? Entonces al final es un donut que se va comiendo a sí mismo y va girando todo el rato y va creando un desierto en medio. Ese agujero del donut se convierte en un desierto inhabitable que cada vez es más ancho y que al final nos está dando la solución, que es hay que hacer algo y hay que hacer algo a nivel estatal, totalmente. Madre mía, o sea que al final viviremos en Málaga y vendremos a trabajar a Ojalá en Madrid, Málaga, ¿no? Pero en Málaga están todos los guiris Bueno, ahí. sí, en Málaga súper también contentos. fatal. No sé Mucho dónde nos rubio vamos hay en a ir. Málaga. Hay demasiado rubio. Sí, pues nada, no sé dónde viviremos. Ana, uno de los factores más relevantes, creo yo, y que se habla muy poco a la hora de entender esto de que los jóvenes parece que no tienen tanta afinidad con la democracia o abrazan ideas autoritarias, es la ausencia de una esperanza por el futuro, ¿no? Que obviamente la situación socioeconómica que tenemos y vivir en esta precariedad absoluta y no tener vivienda y no tener salud mental. Pero ¿qué consecuencias tiene para la población, para los jóvenes, el crecer con esa sensación de que el futuro va a ser peor que el presente? ¿Y cómo generamos un poco de esperanza? A ver, mi relación con la esperanza es un poco según cómo me levante, ¿vale? Te entiendo perfectamente. De amor-odio. Lo que pasa que, bueno, creo que hoy tiene sentido, ¿no? O nos pedías que hoy hiciéramos como un ejercicio un poco positivo, ¿no? Hay una frase de Bell Hooks, que es una pensadora, que decía que la esperanza es fundamental para cualquier lucha política que aspire a la transformación social radical cuando el clima dominante fomenta el desencanto y la desesperanza. Puede parecer como un lugar común o una frase un poco inaccesible, pero creo que sí que marca un poco un horizonte hacia el que caminar. A mí, hablando de esto de las emociones y de los sentimientos, me pasa una cosa, y es que se habla mucho de la esperanza como si fuera un sentimiento, pero a mí me parece como una cuestión absolutamente material y tangible, ¿no? Es decir, imaginarte ese futuro cuando pues no puedes emanciparte, seas de Fuenlabrada, yo creo que incluso si eres de Toledo ya, ¿no? Como cuando encadenas pues esos trabajos precarios, no tienes tiempo para descansar, no tienes tiempo para ver a tus amigues o simplemente como para disfrutar un poco de la vida. Claro, te lleva a no tener esperanza, ¿no? Y también está esta cuestión del es que voy a vivir peor que mis padres, que me voy a poner un poco punky, pero hay una canción de Escorbuto que decía como ¿dónde está el porvenir que soñaron nuestros viejos? Como esto lo cantaban en los años 80, ¿no? Como ¿qué ha pasado en todos estos años para que en 2026 esa canción siga estando al orden del día? Aunque a lo mejor que haya punkis es algo que está bien, que esté a la orden del día. Pero bueno, creo que esta cosa de la falta de esperanza únicamente, o sea, no únicamente afecta a la salud mental, sino que hablando de democracia pues también afecta, ¿no? Como a un sentido democrático, que igual la democracia sí es más un sentimiento que una cuestión material. Y poco se habla de la utilidad de la falta de esperanza. Total. O sea, creo que es un tema que no estamos trabajando. Creo que hay ciertos sectores de la sociedad que están encantados con que la gente no tenga nada de esperanza, que es un hueco perfecto para entrar con los criptobros, con las religiones que castigan, que hablan todo el rato del mérito. Con el mal, efectivamente. Con el mal, de lo mal que te va a ir si no te sacrificas por el capitalismo. O sea, creo que toda esta rollo de la esperanza nos lo quieren colar también desde el otro lado, ¿no? De no tengáis esperanza porque me viene genial. O sea, me viene genial.
Efectivamente, por eso yo creo que pues, espacios como este podcast o tantos otros proyectos culturales como puedan ser Locus, como tantos otros afines, comunitarios, asociativos, ¿no? Como toda esta gente que está hoy aquí alrededor de este escenario, contribuyen a ser espacios en los que bueno, pues generar esos vínculos, esa imaginación, esa capacidad de acción colectiva, que también es significativo que sean los espacios a los que cada vez se les dedican menos recursos, y ya no solamente que se le dediquen menos recursos, sino que incluso se te multa si te reúnes con tus amigues a decir que las cosas no nos están yendo bien. Y da igual que seas joven o que seas una abuela tomando la fresca en tu pueblo, ¿no? Que esto también es una cosa. Total. Y aquí en Madrid, ya que pasa, bueno, es Fuenlabrada, ¿no? Pero en Madrid se nota muy bien cómo el ayuntamiento intenta cargarse las fiestas de barrio, ¿no? Que era un lugar perfecto, de esos terceros lugares que hablan por allí, de esos lugares donde se crea comunidad, donde se crea esperanza y grupo, pues vamos a cargarnos las fiestas de barrio, ¿no? Eso sí, y que no queda ningún espacio para absolutamente nada, ni bancos, ni zonas de sombra, que al final también todo esto tiene una intencionalidad. Claro, o sea, es que al final si queremos sociedades cada vez más democráticas y una salud mental un poco mejor de la que tenemos, lo que necesitamos son espacios donde poder reunirnos con gente y construir esa esperanza colectiva, ¿no? Que también es un ejercicio colectivo. En vez de esperanza lo que tenemos que tener es rabia y ganas de cambiar las cosas, ¿no? No hay que ponerse botox en el triángulo de la tristeza. Yo no había escuchado eso nunca, o sea, me ha parecido fascinante. El botox del triángulo de la tristeza, genial, no lo hagáis. Bronte, me encantaría saber tu opinión de esto que he dicho, de movilizar la rabia, ¿no? Porque quizás el tema de la vivienda pueda conseguir ser un motor de cambio, porque aquí estamos para hablar a favor de la democracia, pero lo cierto es que hay que cambiar por todos lados cosas, ¿no? Vemos que cada vez se acumula más riqueza y esto también se queda reproducido en el mercado de la vivienda a través de personas que cada vez tienen menos casas y personas que no tienen ninguna casa, ¿no? Que ahora mismo este es el panorama que tenemos. Esto no puede seguir así, hay que cambiarlo y puede convertirse al final este tema en una forma de exigir cambios, tanto en vivienda como salud mental, como en la desigualdad, en todos los temas que nos atraviesan. Bueno, aquí sale la Bronte socióloga, no solo modernista, ¿no? Claro, yo creo que aquí hay un tema que creo que es clave a todo esto, que es que el capitalismo demostró que ha fallado, ¿no? Porque nos vendía sobre todo una cosa, que es que era la ausencia de monopolios, y en cuanto han podido han creado monopolios con absolutamente todo, ¿no? Hasta con Internet. Entonces, esta generación de monopolios también va a crear al final conflictos entre empresas, por supuesto, pero también entre las distintas bases y sociales, ¿no? En general. Entonces, creo que es una parte importante de todo esto, y creo que también cada generación tiene su punto máximo de cabreo. Es algo cíclico y es muy necesario. Ha habido muchos ejemplos históricos, ¿no? Como Mayo del 68, como muchos ejemplos durante toda la historia que han dicho que la gente llega a un punto que se cabrea y empieza a liarla. Creo que nuestro punto de cabreo va a ser la vivienda, porque al final creo que ya no solo toca todos los aspectos, sino que toca el futuro y tu proyecto de vida ya en la parte más personal. O sea, tu pareja, tu tener familia o no, tu mascota, todas esas cosas que parecen súper banales pero son súper políticas. Entonces creo que cuando ya toca esa rama, al final va a saltar por algún lado. Incluso hablábamos quizá de las nuevas formas de organización, y creo que es súper representativo cómo los sindicatos de vivienda están siendo ese aglomerante de la juventud, ha sabido recoger un cabreo, pero también una esperanza de unión, cosa que quizás instituciones como asociaciones de vecinos no han conseguido, pese a que podría ser lógico que las asociaciones de vecinos fueran las que hicieran este tipo de cosas. Ni los partidos políticos ni los sindicatos han sabido recoger. Los jóvenes se están organizando en sindicatos de vivienda, y esto es muy fuerte. O sea, pese a que podríamos pensar que el tema de la vivienda solo es la punta del iceberg de un problema que tiene, pues eso, laboral y todo este tipo de cosas, pero la gente está movilizándose en ese sentido. Creo que es bastante significativo de que va a ser la explosión de nuestra generación, sin duda. Estoy deseando que eso ocurra, totalmente, ¿no? que sea mañana. Esto estalle de alguna manera. Sí, total. Y una cosa que Mayo del 27. Mayo del 27 puede ser una buena oportunidad, total. Una cosa que me gustaría preguntarte, Ana, es que cuando realizamos esta clase de encuentros, o cuando voy a firmas, a presentaciones, en sitios en los que se reúne gente que quiere hacer algo, que quiere cambiar, perdón, que quiere cambiar las cosas, me encuentro con que muchas personas se encuentran muy reconfortadas por verse, pues eso, encontrarse con más personas,
como que se sienten muy apoyadas. Y al final esto puede ser, la participación colectiva, una herramienta de cuidado emocional. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Hola. Creo que sí, pero tampoco hay que endiosar a la participación ciudadana ni a la cultura como esta tirita que viene a curarlo todo, porque no sustituye a otros recursos, o sea, es como una cara más del prisma. Pero sí que es importante como reunirse con otra gente, porque al final transforma la forma en la que entendemos nuestro malestar. Al final las otras personas son espejo de lo que a ti te está sucediendo y de lo que te estaban vendiendo, que era únicamente una cuestión individual, ¿no? Entonces, verlo en otra gente y poder hablarlo sin miedo, sin vergüenza, sin tener que pagar la terapia, ¿no? Como tomándote una caña o un refresco, o haciendo un taller artístico, es verdad que ayuda como a suavizar el cómo te encuentras y a irte de otra manera a casa. Porque al final eso, lo que parecía, tú llegas allí como con un problema individual y de repente sales diciendo, hostia, esto es un problema colectivo, ¿no? Nosotras cuando hemos trabajado en institutos del barrio, allí en Vallecas, y les contamos esta cuestión del código postal a los chavales, de repente es que les cambia totalmente la mirada, ¿no? Y eso les hace, como por un lado, coger un orgullo de barrio, que es muy interesante, porque empiezas a movilizarte y empiezas como a entender que efectivamente tu barrio es tu lugar de seguridad y que precisamente por ser tu lugar de seguridad tienes que cuidarlo, pero también te hace estar como más tranquilo. Y no solamente estar más tranquilo cuando te vas solo a tu casa, sino empezar a generar vínculos con iguales o quizá con no tan iguales, pero que sí, que siempre decimos como que al final la mierda que olemos es la misma y las moscas que nos sobrevuelan también, ¿no? Entonces decir, vale, que esto lo tenemos todos estamos oliendo un poquito a caquita, pues esto ayuda bastante a irte más tranquilo. Sí. Sí, y aquí además hay un montón de ejemplos de jóvenes que se unen y pueden vivir estas cosas de manera colectiva. Pero hablando de este tema, y justo que hemos nombrado al sindicato de inquilinas que está consiguiendo una movilización increíble, yo sí que me encuentro un poco a nivel personal que, aunque todos entendamos que el problema de la vivienda es colectivo y estructural, muchas personas lo viven de manera individual porque las vivencias son individuales, ¿no? El tener que buscar un piso, el discutir con el casero, que te llame el casero, que te suban el alquiler, los cambios de contrato. Lo vives mucho de manera individual, aunque lo cuentes con tus amigas y no llegas a sindicalizarte. E incluso muchas veces nos aislamos en esta crisis, pues porque como de repente una persona se independiza con 20 años y otra con 40, pues las vivencias ahora mismo son un poco diferentes, ¿no? ¿Cómo conseguimos convertir esta experiencia individual en una reivindicación colectiva? Claro, aquí yo creo que tiene mucho que ver con lo de antes también, ¿no? Es cómo nos relacionamos con la democracia y con la participación política. O sea, creo que sí hay un error que está cometiendo la democracia y diría que es muy desigual según países, pero creo que en España pasa mucho porque hay un ataque institucionalizado constante a la participación política, es que no nos están enseñando a participar. Pensamos que participar solo es meter un voto cada 4 años o pertenecer a un partido político, pero no vamos más allá. O sea, puedes participar en una asociación de vecinas, pero es que puedes participar incluso en un grupo de jóvenes que juega al ajedrez en los parques. Creo que todo ese tipo de participación es muy fuerte y también es muy desigual a nivel nacional. Por ejemplo, en Cataluña hay una tradición histórica de unirse en distintos grupos, collas o lo que fuera, que aquí no existe tanto. Entonces, son tradiciones históricas, pero que creo que cualquier institución que se haga llamar democrática debe fomentar la participación en cualquier aspecto. Sí, lo que pasa es que ahora como los partidos fomenten la participación en vivienda, claro, creo que no, ellos. Claro. Y luego está la individualización, ¿no? Y creo que al final nace de esa idea de que tú puedes hacer algo con tu casa, pero es que quiero decir, amiga, siéntate y piénsalo. ¿Tú pones el precio de tu casa? No. ¿Tú pones las políticas relacionadas con la compra o acceso a la vivienda? No. ¿Tú decides dónde se construyen las casas? No. O sea, no es algo individual, por mucho que tú seas el que firma el papel. O sea, es algo colectivo. ¿Cómo se construye? ¿Dónde se construye? Y las formas de construir son decisiones colectivas y es presión colectiva lo que hace que se construya de una forma o de otra. Entonces, quiero decir, aquí el urbanismo, reivindicando el urbanismo como una posición política, luego dicen, es que todo el urbanismo es izquierdas. Bueno, amor, cuando pones a la persona en el centro,
pues suelen decir eso, ¿no? Pero bueno, es que hay que poner la persona en el centro, hay que construir más, hay que construir más de otra forma, no en este sentido, y sobre todo construir esas comunidades de las que surgen los proyectos de vivienda también, ¿no? Sí. Entonces, ahí hablando de cooperativas de vivienda, que en esta zona de la península nunca se habla de este tema, pero que es súper interesante, creo que es al final una forma de entender que todo es ese iceberg de que antes hablaba, ¿no? La vivienda solo es la punta del iceberg que está viendo todo el problema que hay detrás y que es muy visible, pero no es el único que hay. Sí, totalmente. Yo sí que creo que también hay, o sea, hay formas de organización colectiva, pero también creo que a veces bueno, se ubican como quizá un poco en contrapunto a la democracia, o la democracia entendida como socialdemocracia, que también son interesantes, o sea, más allá del sindicato de vivienda o de, bueno, pues estos ejercicios como de urbanismo que se hacen como con otro tipo de perspectivas. Pienso, por ejemplo, o sea, aparte obviamente de la reivindicación de más centros de salud, de más colegios públicos, más institutos públicos y demás, en el ámbito de la salud mental existe un movimiento, bueno, alineado con el movimiento social del orgullo loco, que, como tantos otros orgullos, son personas locas que se apropian digamos, de esos diagnósticos como algo negativo y luchan por sus derechos como personas psiquiatrizadas. Y un poco en este contexto se ha montado lo que se llama como grupos de apoyo mutuo, sin figuras médicas, ¿no? Sin figuras de poder, más espacios horizontales en los que poder tratar las cuestiones que te pasan en tu día de tú a tú entre pares, ¿no? Y esto es algo que existe y que de hecho incluso muchas veces los centros de salud incluso cooptan, ¿no? Pero precisamente porque funcionan y tienen como un detonante como muy bonito y muy positivo y muy directo en la vida de las personas, es algo que, si bien a veces está bien que permanezca como invisible para que no vengan a tirarte 8.000 millones de piedras, otra vez también se invisibiliza. Entonces, bueno, creo que también un poco con esta cosa de hacer el ejercicio de esperanza, Sí. ¿no? Es como, creo que también hay un ejercicio de esperanza de decir, bueno, o sea, históricamente, como estábamos diciendo, siempre que ha existido como ese gran mal, ¿no? Como ese gran monopolio, también han existido como muchas iniciativas aparentemente dispersas, pero casi unidas como setas. Y quizá ahora también estamos como, bueno, pues en ese tipo de momentos palanca que se han vivido históricamente, ¿no? Estamos en ese pre-mayo del 27, vamos a pensar. Pues sí, también es que hay que contemplar el hecho de que el tiempo y el trabajo son dos factores fundamentales cuando hablamos de movilización, cuando hablamos de reunirnos, porque igual después de trabajar 8 horas con un descanso de por medio y 2 horas de transporte, no te apetece pues irte a manifestarte, y yo creo que es algo entendible, pero algo tendremos que hacer con todo esto. Y para ir terminando, me gustaría preguntaros por soluciones, ¿no? Porque aunque nos encante la democracia que tenemos, como he dicho, hay que mejorarla en muchísimos aspectos, y dos de ellos son la vivienda y es la salud mental, ¿no? Que ahora mismo nos atraviesan a todos. ¿Qué medidas tomaríais cada uno como urgentes en cada uno de estos ámbitos? El tema de la vivienda es como muy regulativo, ¿no? En ese sentido, quizás ahí yo soy muy a favor de la regulación del precio. O sea, por supuesto, hay que regular el precio del alquiler, hay que poner topes. Cuando se habla de leyes y te dicen, es que lo queréis regular todo. Todo está regulado, cariño. O sea, todo está regulado. Lo que pasa es que hay cosas que hay que actualizar, que no funcionan bien, que hay que cambiar. Entonces, cambian. Pues entonces aquí ha cambiado la necesidad, hay un problema muy tocho y sí, hay que topar el precio de los alquileres. ¿Que haya que construir más? Creo que hay mucha vivienda vacía. Creo que hay que expropiar más a los bancos, que nos deben mucho dinero a todos. Creo que hay que favorecer nuevas formas de construcción y de vivienda colectiva en este sentido, pero eso crea comunidad, eso no les gusta tanto. Pero en ese sentido, cooperativas de vivienda, juntarte con tus amigas y construir algo, creo que es maravilloso. Y sobre todo ese apoyo a las instituciones y a los jóvenes que se están organizando y a la gente que se está organizando luchando contra
esos fondos inversores, esos fondos buitres de los que hablan, ¿no? Que ahora, por ejemplo, aquí en Madrid nos quieren quitar lo del fondo, lo del bono transportes, ¿no? Solo para empadronados en Madrid, pero vivienda a mansalva puede comprar cualquiera. Eso, 200 pisos los puede comprar alguien de cualquier sitio, sobre todo un fondo americano, ¿no? Sí. Y eso sería sí. clave. Parece una barbaridad comunista decir hay que expropiar, pero no nos parece una barbaridad que la semana que viene, el miércoles, quieran echar a una mujer de 88 años en su casa porque un fondo buitre ha comprado su vivienda, ¿no? Pero expropiar una casa a un banco que tiene miles de casas después de un rescate que nunca devolvieron, de repente parece la medida más extrema del mundo, ¿no? Pero 2.000 euros un alquiler es una cosa muy normal. También es que nos han metido mucho en la cabeza una mentalidad muy capitalista que igual tenemos que ubicarnos en la conciencia de clase, ¿no? Justo. Yo no me voy a poner muy guillotina, pero para mejorar la salud mental y particularmente la salud mental de la juventud, probablemente no empezaría por abrir más consultas psicológicas, sino empezaría como por reforzar esas condiciones y dedicar recursos a esas condiciones que hacen posible una vida digna. Véase la vivienda, véase bueno, pues esos espacios comunitarios que nos están quitando, donde para empezar se llama el evento, ¿no? Como podemos hablar, ¿no? Como donde podamos hablar sin miedo y sin vergüenza de las cosas que nos pasan, sin miedo precisamente de que nos psiquiatricen. Creo que hay como que ir hacia una sociedad en la que cada vez los diagnósticos sean menos y quizá el diagnóstico hacia esa sociedad que está enferma y que es la que te enferma y que tú como lo quite, apareces ahí como bueno, pues como ese síntoma, se vaya cada vez un poquito al traste. Y espacios de organización colectiva, decías, fíjate, yo que soy mucho de hablar mal de los boomers, pero nuestros padres también llegaban cansados a casa y se manifestaban. Entonces, en ese podemos hablar, quizá introduciría como una conversación intergeneracional en el que poder como hacer un poco trasvaso de esa energía que ellos ya tuvieron y que ahora ya tienen momento de descansar, y que cuando nosotros lleguemos cansadas de nuestros miles de trabajos precarios a casa, digamos, joder, es que esto no es solo mío, es que esto va más allá de mi sofá, y creo que se puede. Y luego de la manifestación ya veremos a dónde nos llevan los caminos. Pues genial, muchísimas gracias a los dos. Me voy a despedir de vosotros de manera momentánea porque luego vais a volver aquí y os voy a echar, porque sí, os voy a echar un aplauso para los dos. Luego van a volver otra vez, pero muchísimas gracias porque estas dos perspectivas son muy relevantes. Y ahora voy a pedir, no sé si las tengo por allí. ¿Las tengo? ¿No las tengo? ¿Sí las tengo? Ay. Bueno, creo que esta conversación es muy necesaria, pero también entender cómo podemos movilizar todo esto, especialmente los jóvenes, ¿no? Que muchas veces no encontramos puntos de encuentro. Y hoy tenemos aquí a dos jóvenes maravillosas. ¿Estáis aquí? Sí, estáis aquí. ¿Podéis pasar? Es Alae y Alejandra. Alae es del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada y Alejandra, que nos estaba antes representando esa obra de los martes, que es de la Asamblea de Juveniles, y hoy están aquí para contarnos un poquito pues, la perspectiva que adquieren estos grupos a la hora de responder los problemas que tienen los jóvenes, tan jóvenes que sois, ¿eh? Lo primero que os voy a pedir es que os presentéis un poquito el proyecto que tenéis cada una, ¿no? ¿Qué es el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada y qué es la Asamblea de Juveniles? Que igual hay gente que no lo conoce. ¿Tenéis un micro para compartir? Podéis empezar quien quiera, chicas. Vale, pues hola, muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Yo soy Alá y formo parte del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada. El Consejo de la Juventud es más que una entidad que recoge muchas asociaciones, es un espacio participativo donde reunimos diferentes representantes de entidades juveniles y juntos construimos ámbitos muy diversos. Las asociaciones son de ocio y tiempo libre, son de participación juvenil, de cultura, y pues cada asociación, su experiencia, sus
activas sus propuestas y construimos pues cosas más inclusivas y comunes. Entre otras muchas cosas, es el punto de encuentro entre las asociaciones de Fuenlabrada y es el interlocutor entre las entidades y las instituciones y pues hace llegar las inquietudes de las diferentes asociaciones al ayuntamiento y pues a quienes logran... Cambiar el micro, por fin. Perdona. Ese creo que no funciona. ¿No funciona? No. Cuidado, dáselo por detrás, que nos abordan. Ya está. Gracias. Perdona, Anae. No, nada. Y pues nada, dentro del Consejo se realizan actividades, se discuten presupuestos y pues también vemos cómo mejorar la oferta de ocio y tiempo libre para todos los jóvenes y creo que lo que más me parece especial del Consejo es que intenta transmitir el mensaje de que colaborando todos juntos podemos lograr propuestas que a lo mejor a nivel individual se nos hacen más complicadas. Totalmente. Y Alejandra, nos cuentas un poco de cómo se creó todo esto, que es la Asamblea de Juveniles y el teatro, porque es una auténtica fantasía, cómo habéis llegado a él. Pues, bueno, me presento primero, ¿no? Sí. Bueno, soy Alejandra. Pues el Teatro del Barrio quería traer a los jóvenes al teatro porque básicamente en el comienzo no sabían por qué los adolescentes o los jóvenes en sí nunca iban a ver obras de teatro, porque tampoco se iban a verlas. Entonces se habían dado cuenta de que a lo mejor lo que ellos presentaban no les interesaba. Así que le presentaron el proyecto futuro al comisionado, en Libertad 50 años, y junto con la Casa Encendida decidieron crear la Asamblea Juvenil, que en un principio no sabían si iba a desarrollar un concierto, una obra, una manifestación, una rave, también hablamos de ello. Pero una vez nos unimos todas en octubre, nos dimos cuenta de lo que queríamos hablar y lo que queríamos hacer era una obra de teatro. Y de ahí ha surgido la compañía Un Tanto Gamberras, llevo la camiseta, y esperamos estar mucho tiempo y que mucha gente se anime a meterse en este grupo. Sí, por supuesto, o sea que podía haber acabado en una rave, yo no sabía esto, qué fantasía. Sí, pero fue una idea ahí suelta. Muy bien, 50 en democracia, que apoye las raves y todo, me parece maravilloso. Alain, me gustaría preguntarte por cómo conseguís atraer a las personas jóvenes ahora mismo, ¿no?, que vivimos ese proceso de desafección política y bueno, que estamos todo el día con el móvil y haciendo cosas y que quizás no hay tanto interés como había antes. ¿Y qué cambios serían necesarios para atraerles, para que no haya fronteras con las instituciones y organizaciones juveniles? Pues yo creo que para atraer a los jóvenes creo que pasamos por dos planos, por así decirlo. Lo primero, pues hacer conocer lo que hacemos y lo segundo, pues que los jóvenes sientan que su opinión cuenta. Desde el Consejo de la Juventud nosotros lo que intentamos es apoyar las actividades que hacen las entidades y difundirlas lo máximo posible. ¿Cómo lo hacemos? Pues viviendo en la sociedad en la que vivimos, donde todos tenemos redes sociales y estamos muy enganchados al móvil, utilizamos plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook, todo lo que podemos, plataformas juveniles del ayuntamiento, también utilizamos cartelería, que quieras o no, pues la gente mientras va andando se fija en diferentes carteles y también utilizamos el boca a boca típico de la que consiguen las entidades, pues para que la gente sepa qué actividades disponen, pero lo que realmente incita a los jóvenes a participar es que se hagan actividades que respondan realmente a sus propios intereses. Eso es lo que realmente creo que hace que los jóvenes participen. Por otro lado, en lo que has dicho de desafección juvenil, yo creo que es importante romper un mito muy conocido y que en parte es real, de que los jóvenes no participan porque no están interesados o porque les da igual. Puede ser que en ciertos casos se dé, pero en otros muchos casos lo que pasa es que o están desinformados o los espacios participativos de los que disponen no se adaptan a sus circunstancias personales, a sus condiciones o a sus intereses. Entonces, en cuanto a cosas que podíamos cambiar, mejorar para incitar a la participación juvenil, creo que lo importante es tenerles en cuenta desde el principio, no crear cosas para ellos, sino crearlas con ellos, tenerles en cuenta y también pues adaptar los espacios participativos a tiempos, porque pues ahora los jóvenes tienen muchas dificultades con pues, los horarios de los institutos, colegios, universidades, de trabajo o simplemente pues, que no hay tanta variedad a lo mejor de actividades que le pueden gustar a los jóvenes. Entonces yo creo que eso es muy importante, mejorar la accesibilidad y la información de las actividades. Pues sí, porque si no tienen espacios, ¿cómo se van a movilizar, no?
Y Alejandra, me interesa muchísimo saber cómo una vez dais con la opción esta de hacer un teatro, cómo fueron surgiendo las ideas en las diferentes sesiones, porque fue un proceso, ¿no? Y cuáles fueron las preocupaciones que aparecían una y otra vez cuando decidisteis crear este teatro. Pues el proceso fue largo porque al comienzo nosotras no nos conocíamos de nada, veníamos de lugares súper distintos y al principio hacíamos actividades más para conectar con nosotras mismas y para entender un poquito más lo que queríamos hacer después o un poco también cómo podíamos trabajar en la dirección, en la parte de interpretación, pero ya cuando supimos que queríamos hacer una obra de teatro, salieron todos los temas que nos tenían comiendo por dentro todo el rato, como por ejemplo la salud mental, el miedo que le tenemos al futuro en nuestro grupo de 19 chicas. También salió el tema del franquismo por nuestros numerosos compañeros de clase que no paran de decir que vuelva Franco, que vuelva, en fin, como si estuviera vivo. Y también salieron temas como el amor al arte, que era eso que apaciguaba un poco nuestros nervios por saber qué es lo que íbamos a hacer, pero constantemente salía la salud mental. La salud mental era el principal tema del que queríamos hablar, porque creemos que en nuestro día a día a los adolescentes no se nos tiene tan en cuenta este tema. Por ejemplo, en los institutos, siempre que sale un caso de suicidio o bullying, saltan, ponen pancartas o dicen que velan por sus alumnos, pero por detrás es todo lo contrario. En mi instituto, por ejemplo, ha pasado, no se tienen en cuenta esos adolescentes y hay tantas cosas que nos comen por dentro, hay tantas redes sociales, tantas cosas que nos vuelven locos, que este espacio que hemos construido entre nosotras ha exprimido en su totalidad todo eso y hemos podido soltarnos a hablar de esa salud mental que nos falta como grupo y poder representarlo después en la obra. Por supuesto, también el futuro era otro tema constante, porque lo veíamos de una forma súper pesimista. Queríamos darle una esperanza al público, pero no sabíamos muy bien cómo dársela porque nosotras no sabíamos si la teníamos siquiera. Pero creo que lo hemos conseguido con el trabajo de todas. Hemos llegado al punto de convivir con ese pesimismo, pero saberlo cambiar para llevar la esperanza al escenario y que el público pudiera sentir que los jóvenes estamos muy despiertos y que queremos que vengan a despertar con nosotros. La verdad es que da mucho miedo escuchar solo el hecho de que, pues eso, que en los colegios vuelva el franquismo o el tema de la salud mental, pero yo creo que solo el hecho de veros a vosotros ya genera esperanza, aunque no lo quisieseis transmitir en el teatro, porque es increíble ver, pues eso, a gente tan joven involucrada. Y Alae, me gustaría mucho preguntarte por casos concretos, ¿no? Porque muchas veces nos ayudan a imaginar y a ver la importancia que tiene el reunirse, el colectivizarse. ¿Hay algún ejemplo concreto que nos puedas contar de las cosas que habéis conseguido o impulsado gracias a esta organización juvenil? Pues la verdad que me parece muy importante los casos concretos porque muchas veces la participación juvenil parece para un poco todos algo abstracto, que no tiene un impacto real, pero al final sí que tenemos un impacto tangible que se puede ver y pues haciendo referencia al Consejo de la Juventud de Fuenlabrada el anterior, me gustaría mencionar pues que quedamos finalistas en la candidatura a Ciudad Europea Joven tanto en el 2025 como en el 2027. Pero más allá de estos resultados, yo lo que quiero recalcar fue que el Consejo de la Juventud impulsó y pues favoreció que pudiésemos presentar a nuestra ciudad a esta candidatura, porque hizo que los jóvenes de Fuenlabrada, las entidades, todas ellas pues se uniesen y colaborasen con un objetivo común, que era pues demostrar a Europa que en Fuenlabrada se apoya las iniciativas juveniles, se apoya a la juventud y se la tiene muy en cuenta, se escucha su voz. Entonces pues el Consejo de la Juventud fue un gran motor
autor de que se hiciese esto posible. Y hablando más un poco actual, lo que estamos intentando impulsar actualmente son un poco los artistas locales, la cultura local y demás. Ejemplo de ello, pues el Festival de la Fantasía, que se va a celebrar aquí pues el próximo fin de semana de junio, y otro concurso para hacer que la ilustración de un artista local de aquí de Fuenlabrada pueda plasmarse en un mural y se exhiba pues en el Museo de Arte Urbano de aquí de Fuenlabrada. Además, otra cosa que me gusta mucho del Consejo de la Juventud, que para mí es un éxito completo, son los plenos juveniles, que es una iniciativa que impulsa el Consejo, donde hace que representantes del ayuntamiento y de pues concejales, que son al final los que llevan a cabo las propuestas, los que tienen ese poder político para poder hacer realidad todas esas propuestas que reunimos las distintas entidades, pues estos plenos consisten en que estos concejales tienen la oportunidad de hablar directamente con los jóvenes y me parece muy importante porque es una oportunidad en la que los jóvenes pueden directamente hablar con ellos, transmitirles sus preocupaciones, sus propuestas de mejora o sus propuestas simplemente de cosas que les gustaría que hubiese en la ciudad. Además, pues con esto sienten que son realmente escuchados y que no simplemente en su asociación pues debaten, sino que tienen la oportunidad pues de entrar un poco en contacto con la política, que al final viene un poco bien porque pues marcas huella. Entonces reclamamos que los jóvenes de Fuenlabrada pues puedan dejar huella en sus calles, en su municipio, y pues mediante estas iniciativas sentimos que podemos hacer que los jóvenes se sientan más abiertos a expresar su creatividad y su talento, porque aquí hay numerosos jóvenes, y ya no solo jóvenes, talentosos, pues que a veces tienen miedo de enseñar su creatividad. Que en Fuenlabrada hay mucho arte, pero me encanta eso último de poder hablar con los representantes políticos de las dos partes, ¿no? Que los representantes puedan escuchar las demandas y los jóvenes se sientan escuchados y encuentren un espacio. Y Alejandra, justo que hablábamos de esto del franquismo, estamos viviendo pues un auge del autoritarismo y esto afecta siempre a la cultura. Y me ha encantado leer que esta iniciativa venía por parte apoyada por las instituciones públicas, porque es muy importante apoyar el arte, apoyar la cultura, pero si nos vamos hacia una deriva hacia el autoritarismo, lo que está ocurriendo ya en otros países es que se está censurando, se está recortando la cultura porque es enemiga, ¿no? Al final expresa muchas cosas y por esto quería preguntarte, ¿qué papel puede jugar el arte, lo que habéis hecho, en reivindicar, en hablar de temas que igual os costaban expresar de otras maneras y aquí habéis encontrado el espacio de hacerlo, pero a través del arte, que justo hablabas del amor por el arte? Pues bueno, yo considero desde siempre, desde pequeñita, porque yo he tenido la oportunidad de tener el arte cerca, que el teatro es el principal arte para la libertad de expresión. El Teatro del Barrio nos ha ofrecido un teatro en el que nos hemos podido sentir seguras y estar en el escenario era una forma liberadora. Nos hemos encontrado a nosotras mismas ahí encima. Y nos hemos basado también mucho con el tema del teatro y lo que he comentado antes de la libertad de expresión en Lorca, que tiene un monólogo que lo hablamos muchas veces en clase sobre, en la comida sin título, sobre esto del teatro. Básicamente nosotras no queríamos construir un lugar en el que el público viniera a reírse solo o a pasárselo bien, que en parte también era un buen detalle, sino queríamos cuestionar, que la gente se cuestionara. Ahora las redes sociales nos impiden un poco eso, ¿no? Todo lo que vemos en nuestro algoritmo constante es algo que nos da la razón y eso es un problema. Y creo que el teatro, la oportunidad de poder tener al público enfrente, algo que se vive al momento, que no se ha editado antes, no tiene ningún filtro, existe, es real y es una forma de conexión que, vamos, no conozco otra, bueno, habrá, ¿no? Pero es la que yo más he vivido y de la que más cercana tengo. Y otra cosa que decía este monólogo del que nos hemos apoyado es que normalmente la gente va al teatro a ver lo que pasa y no lo que nos pasa. Y me parece brutal esa frase porque nosotras queríamos darle una esperanza al público, pero sobre todo queríamos despertarlo. Queríamos demostrarles que hay miles y miles de temas de los que tienen que hablar, de los que tienen que enterarse, de los que tienen que moverse. Y a lo mejor teniendo enfrente a alguien y diciéndole a la cara lo mal que lo está haciendo, a lo mejor como ciudadano, es una forma de que diga, vale, tengo que salir de aquí y hacer algo. O al menos replantearte, lo que con eso ya creo que hace mucho. Y bueno, básicamente eso.
Alejandra, hablas mejor que la mayoría del Congreso de los Diputados, de verdad, hija. Vais a ser las dos presidentas de este país. Gracias, la verdad. Por último, me gustaría preguntaros, porque habéis vivido todo este proceso, lleváis mucho tiempo, cada una en su ámbito, y quisiera saber cómo ha sido esto y cómo habéis aprendido la importancia de encontrarse con otras personas, especialmente jóvenes, ¿no? Y compartir estas preocupaciones para entender que no es algo que estáis viviendo solas, sino que es algo colectivo. ¿Cómo habéis conseguido en estos espacios encontrar esta manera, pues eso, de no estar solas y de entender que al final son situaciones socioeconómicas, momentos históricos que estamos viviendo, que nos atraviesan y no es algo individual, sino algo que nos ocurre a todos y especialmente pues a las nuevas generaciones? Pues sinceramente, yo que he tenido la oportunidad de colaborar en el Consejo de Infancia y Adolescencia desde los 9 años, he tenido esta oportunidad de colaborar en numerosos espacios participativos y yo me he encontrado muchísimo con la participación, he conocido a muchísima gente que forma parte de mi día a día y he entendido que participando, y tanto he tenido la oportunidad a nivel internacional, he entendido que cosas que pensábamos que solo nos ocurren a nosotros, ya sea estrés académico, algún problema de salud mental, algún problema familiar, que pensamos que solo nos ocurre a nosotros y que nos sentimos avergonzados a lo mejor de compartir, pues en estos espacios he tenido la oportunidad de hablar, escuchar, sobre todo escuchar y aprender que estas cosas no solo le pasan a personas como a mí, por así decirlo, sino que es algo que pasa en distintas partes y que hablándolo podemos conseguir pues soluciones más inclusivas, porque actualmente creo que predomina mucho ese individualismo que la gente intenta combatir todo el rato y que la gente no se siente tan abierta, tan segura a decir sus preocupaciones, su situación, porque piensa que nadie las va a compartir, pero es todo lo contrario. Una vez compartes en estos espacios te das cuenta de lo fuerte que pueden ser las soluciones cuando las compartes, cuando construyes soluciones con el resto de personas. Además, pienso que lo más importante de esta participación es la diversidad. Mucha gente entiende la diversidad como alguna dificultad, pero es todo lo contrario. La diversidad es una fortaleza total. Diversidad de culturas, diversidad de orientación, ya sea sexual, diversidad en todos sus aspectos es positiva, porque nos ayuda a entender que juntando nuestras perspectivas diferentes podemos conseguir algo único, porque al final sí puede que las asociaciones sean distintas o que consistan en distintas cosas, el teatro, las entidades, pero al final todos buscamos algo que nos haga sentir libres, nos transmita cierta paz, nos haga encontrar pues las soluciones que buscamos. Entonces, la participación para mí es algo esencial en el día a día y que es muy importante incitar a la gente y hacerla entender que sus problemas pueden resolverse simplemente conversando con personas de diferentes sitios. Sí, totalmente. La diversidad y la interseccionalidad yo creo que es algo que tienen que estar siempre presente y entenderse así, ¿no? Que últimamente parece todo lo contrario en la narrativa pública y, joder, Fuenlabrada, España es un país lleno de diversidad y yo creo que precisamente por eso somos uno de los países más especiales del mundo y mira la de turistas que tenemos aquí, ¿no? Por algo estarán. Alejandra. Pues yo de mi experiencia personal, yo que he estado en muchos grupos de muchas cosas, jamás me había sentido tan, pero tan conectada con un grupo. O sea, nosotras lo decimos, hemos construido una familia, no nos queremos separar, porque yo creo, a mí me ha impactado el entrar a un lugar y por fin encontrar a personas que de verdad tenían ganas. Porque yo en mi vida cotidiana, con la gente de mi edad, veo muy pocas ganas. Es como que ya dan por hecho que no van a poder solucionar sus problemas internos y se ofuscan, se meten dentro de esa pereza constante, llegan a su casa TikTok todo el rato. Es como que no encontraba ganas. Y al entrar en este grupo he encontrado a personas que de verdad querían hacer algo y me parece súper importante que cada persona con algo que le interese pueda tener estos grupos en los que encontrar a gente con sus mismos conflictos y que quieran solucionarlos, que es lo más importante. Y yo me he sentido súper apoyada por este grupo.
he visto algo que nunca había visto aquí dentro, así que estoy eternamente agradecida al Comisionado en Libertad 50 años, al Teatro del Barrio y a la Casa Encendida por esta oportunidad que nos han dado, y espero que muchos adolescentes de mi edad o jóvenes de la edad que sea puedan tener la oportunidad de sentir lo que yo he sentido estando dentro de este grupo. Sí, pues ojalá todo el mundo encuentre esos espacios, ¿no?, en el que sentir esto. También es cierto que al final, pues lo que dices, que te encuentras con gente que no tiene ganas. Yo creo que es importante saber cómo gestionar las emociones ahora mismo, si nos paralizan o las convertimos en esto, ¿no? Así que muchísimas gracias a las dos, es increíble escucharos, y gracias no solo por estar hoy aquí, sino por lo que hacéis día a día, porque estas muchachas están aquí luchando por los derechos de todas y de todos, así que gracias de verdad, de corazón, por todo lo que hacéis. Gracias a ti. Os voy a pedir, sí. Nada, mil gracias, chicas, oye. Muchas gracias. Gracias, chicas. Bueno, ahora retoman Bronte y Ana. Quizás... Ay, no, porque es que solo hay un micro, vale. No. Son buenísimos. Vale, ahora vamos a pasar a una dinámica un poquito diferente. Voy a necesitar vuestra participación, así que ser majos y estar atentos, porque vamos a plantear diferentes preguntas y cada uno va a responder en un minuto. Y posteriormente vais a tener que decidir, porque estamos en un entorno muy democrático, cuál es la respuesta que más os ha gustado. No es nada personal. Y pues ya está. Y son preguntas muy chulas, así que vamos a ir empezando. Me he puesto yo aquí de pie y estáis sentados, me voy a sentar. Somos unas vagas. Yo también. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Manolito Gafotas es un gran referente en Madrid, criado en Carabanchel Alto, con un padre camionero y una madre que es ama de casa, con su hermano pequeño. La madre además les cuida a todos, y el abuelo. La pregunta es, si Manolito fuera un joven hoy, ¿en qué zona de la Comunidad de Madrid viviría? Wow. Su casa sería una Airbnb, la de sus padres. Se habrían ido a Yuncos o por ahí, más allá de Toledo, y él viviría con 5, diría, muy lejos, que no sé qué está más lejos. Yo ya más allá de Yuncos. En Villaverde, seguramente. Villaverde. Pero por lo menos está mantenido ahí la conexión entre las dos. Muy buena respuesta, la verdad. Yo digo que si la edad media de emancipación en España supera ya los 30 años, Manolito rondaría ahora mismo los 40, si no me equivoco. Pero qué joven es joven Manolito. Bueno, si quieres. Es que la juventud ahora mismo está en los 40 también. Es un adolescente de estos, ¿cómo nos llaman? Adolescente tardío, adolescente expandido. Encima es un hombre, así que 40 sigue siendo todo el rato adolescente. Bueno, rondaría los 40, más o menos, según mi teoría. Siendo de familia obrera, yo creo que seguiría viviendo en la terraza de la casa de sus padres de Carabanchel, soñando cada noche con viajar por el mundo mundial. Lo que pasa es que cuando bajase a la calle, pues el vino que se tomaba su abuelo costaría ahora 5 pavos. En vez de señoras con carritos de la compra, habría modernas con tote bags. Y quiero pensar que después de 20 años intentando emanciparse, a lo mejor se le ha acabado la paciencia, a lo mejor ha ocupado la casa de la Luisa, y si la situación le cabrease lo suficiente, a lo mejor acabaría compartiendo celda con el hermano del Yihad. Es que soy muy fan de Manolito. Es que la cárcel ahora igual está mejor que los pisos estos que salen en Idealista, ¿no? Bueno, pues tenéis que medir vuestros aplausos. Un fuerte aplauso para Bronte. Y un fuerte aplauso para Ana. Les ha gustado la idea de ocupar y la cárcel, muy reivindicativa. Voy a hacer como una... O sea, no sé si esto está bonito, pero es que hace, me parece que 2 Navidades, el cuento de Navidad que hacen en la SER fue sobre Manolito en la actualidad. Y es chulísimo y le pone un poco también en este contexto de la gentrificación de Carabanchel. Pero sigue siendo un niño, sigue siendo un niño. Ha cumplido ya los 40 en tu historia, nos parece genial. En mi historia
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Los terceros espacios son lugares distintos al hogar y al trabajo que transitamos de manera cotidiana y donde interactuamos informalmente con las personas. Dicho esto, ¿cuál es vuestro tercer espacio favorito de Madrid? Mira, mi tercer espacio ahora mismo no existe, pero ha sido increíble y para mí es el que hizo hacer la chispa. De hecho, hay gente por aquí de ese tercer espacio, que fue el grupo Antifa de Prospe. El grupo Antifa de Prosperidad fue donde cambió un poco la chispa y creo que esos grupos de jóvenes antifas son un tercer espacio increíble. Yo estoy súper triste porque creo que no tengo tercer espacio. Hay muchísimos. Bibliotecas públicas, piscinas municipales, el metro, aunque no nos pongan el aire acondicionado, museos, espacios culturales que están apostando por ser refugios climáticos. O sea, quiero decir, es que estoy yo... Hoy me he despertado con lo de la esperanza en positivo, ¿sabes? Que he dicho. Pero mi tercer espacio favorito sería la Batalla Naval de Vallecas, que como no podía ser de otra manera, y estas chicas que nos han precedido estaban hablando de fiestas y de raves, pues nace como una fiesta reivindicativa por parte de las vecinas del barrio, porque hace muchísimos años, igual como ahora en el verano de 2027, hacía mucho calor, eso no podía ser, y entonces ahora, a mediados de julio, me parece que este año cae en el 15, 16, 17, salimos a la calle con pistolas de agua, cubos o vasos de cualquier tipo y nos liamos a lanzarnos agua. Y bueno, es que estábamos teniendo ahí como nuestro propio podcast, que le hemos dado la chapa a tu chico un montón, y estábamos hablando de que no hay nada que democratice más que una buena fiesta. Entonces yo diría como que la Batalla Naval de Vallecas. Totalmente. Y os invito a todas a ir, pero no hace falta que vengáis a vivir ni que subáis los alquileres. Solo de paso. Esto ya no sé cómo lo vais a votar, esto es muy personal, pero entre el espacio antifascista de Bronte, aplausos por favor, os vais a la Batalla Naval de Vallecas. Bueno, los dos espacios han gustado perfectamente, ¿eh? Yo me pasaría por los dos una tarde y hay tiempo para todos está. Los terceros Hay espacios. tiempo para todo, oye. Politizamos y luego nos divertimos un rato, que hay que hacerlo también. Hay muchos, de hecho, bueno, luego están las fiestas de la Carmela con K, que organizan todos los colectivos antifascistas del barrio. O sea, que la fiesta también va por ahí. Muy bien, pues vamos a pasar a la última pregunta, que sería poniendo una mirada propositiva hacia el futuro, que a ti, Ana, hoy como vienes con esperanza, pues genial. ¿Qué creéis que puede hacer que Madrid sea una ciudad mejor habitable? Bueno, ahí ya hay que hablar de árboles, cariño. O sea, Madrid tiene un problema muy serio y cuando nos ponen así como habláis de árboles, sois muy pesadas, gente wow que habla de plantas y las plantas no cambian nada, las plantas lo cambian todo. O sea, el sentido del urbanismo... Y yo se nos iba a dar una planta, además. Yo estoy esperando mi geranio. Ah. Creo que hay que poner plantas porque las plantas crean comunidad, parece una locura, pero las sombras debajo de las plantas hacen espacio. Creo que tenemos una ciudad hostil que en general no está favoreciendo nada esa creación de comunidades y un paso para mí sería el tener una ciudad más verde en ese sentido, ¿no? Total. Y verde utilizable, que se pueda jugar, que no hay espacios para jugar, que se pueda leer, que no hay espacio para leer, que se pueda jugar al balón constantemente, ¿no? Yo no jugaba al balón, cariño, soy marica, pero bueno, entiendo que los hombres tienen que jugar al balón y las mujeres en los patios, yo no. No me gustan las pelotas, pero creo que falta mucho de ese espacio donde juntarse que no tenga que ver ni con consumir ni con hacer nada. Claro. Y creo que sería muy clave para todo lo que puede venir más allá de eso. Sí, que el único espacio de Madrid sea el Zara, pues es algo que igual tenemos que pensar. Yo me adhiero a la propuesta de Bronte. Sumaría espacios más verdes, más accesibles, con más bancos, con más fuentes. Así que aquí ganamos ambos. Sí, no, es que es evidente, creo decir, ¿no? En cuanto sales de Madrid te das cuenta de que Madrid es hostil. Y solo hay que salir a Fuenlabrada, quiere decir que tampoco hay que irse muy lejos, que se puede hacer mejor. Totalmente. Pues yo creo que con esto podemos acabar con un aplauso colectivo porque habéis ido sumando cosas.
Así que bueno, muchísimas gracias a los dos por la conversación de antes, por la conversación de ahora y también, pues como he dicho antes, por lo que hacéis día a día, que al final pues también estáis luchando por los derechos de todas y todos y yo creo que os lo tenemos que agradecer. Así que gracias por estar hoy aquí, por todo lo que hacéis. Micro. Un abrazo para Adri, que está todo el día dando guerra en redes. Creo que es súper importante, que aguantan una cantidad de odio increíble y que sois ídolos de masas y que necesitamos que estéis ahí. Total. Gracias. Mil gracias, chicos. Bueno, pues por desgracia tenemos que ir acabando esta conversación, que creo que nos hemos alargado un montón, pero bueno, no pasa nada, yo creo que ha merecido muchísimo la pena. Gracias, chicos. Y creo que hemos demostrado durante esta tarde algo muy importante y es que los problemas que tenemos individualmente no son individualmente, sino que son colectivos, son de todos. La soledad, la dificultad para acceder a una vivienda, el no entender que la política no solucione los problemas que tenemos, ¿no? Que son estructurales y que son tan difíciles de solucionar ahora mismo. El auge del fascismo, el odio en redes, todos los problemas que atravesamos ahora mismo son de todos. Y bueno, pues la importancia de unirnos y también el entender los problemas que tenemos de manera generacional, ¿no? Esto de llamarnos generación de cristal cuando pues, vivimos las situaciones que se han tratado esta tarde y que son tan difíciles. Y precisamente por todo esto es tan importante tener espacios como el de hoy, que las instituciones estén apoyando la cultura, estén apoyando el arte, estén apoyando a los creadores, a proyectos de salud mental, a proyectos de arquitectura. Es todo de suma relevancia porque en otros países vemos cómo está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? También decir que aunque vivamos momentos muy difíciles y muchas veces hablamos de estos temas y sentimos que todo va a peor, pues con la vivienda mismamente o con la salud mental, yo creo que tenemos muchas herramientas de cambio y que de manera colectiva podemos hacer muchas cosas, ¿no? Aunque nos enfrentemos a grandes retos, tenemos muchas maneras de solucionarlo y la primera yo creo que son las calles, ¿no? Que hacemos mucho por redes sociales, pero tenemos que volver a las calles también. Así decir que el próximo miércoles va a ser el desahucio de Mari Carmen y creo que la gente se está movilizando muchísimo para pararlo. Y pues bueno, quizás pueda ser el inicio de movilizarnos con el tema de la vivienda y llevarlo a otros puntos como hablábamos. Y otra cosa que quiero decir a favor de los jóvenes, bueno, lo que hemos visto aquí yo creo que ya lo ha demostrado todo, ¿no? Pero en el último año hemos visto cómo se han movilizado por la sanidad, por Palestina, cómo llenaron las calles de Madrid, que yo no esperaba ver tantos rojos en Madrid de repente, por la sanidad, por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que también hay que decirlo y como en redes sociales también cada vez hay más creadores de contenido divulgando y más gente apoyando a estas personas, queriendo informarse, queriendo aprender en este entorno tan hostil que son las redes. Creo que se está pues formando un espacio digital que puede llegar a ser un lugar seguro para todos, ¿no? Ojalá algún día sea así, pero bueno, yo creo que vamos en buen camino. Y pues nada, decir que no se nos olvide que nosotros somos la mayoría de la población, los barrios, los jóvenes, la clase trabajadora y que el potencial de cambio que tenemos cuando nos unimos es absolutamente brutal y que todo lo que nos atraviesa lo vamos a poder cambiar, que en algún momento estallará y que pues con nuestra unión conseguiremos todo esto. Así que pues muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por este escenario esta tarde, ha sido increíble y muchísimas gracias también por escucharnos, por estar aquí, por la colectivización de todas estas personas que, como he dicho ya varias veces, luchan por los derechos de todos cada día. Y bueno, pues qué más que agradeceroslo a todos y espero que estas charlas os hayan servido pues para uniros, para charlar también entre vosotros, para escuchar estas opiniones y para recordarnos que desde lo colectivo conseguiremos construir algo muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Oh, y ahora van a empezar los conciertos, ¿eh? Y la cena, muy importante. Decir que no hay libertad de expresión, gritarlo en plena manifestación.